En la reunión, nadie entendía a la millonaria japonesa en medio de la repentina crisis, hasta que la hija del portero entró y habló en perfecto japonés. Los ejecutivos se paralizaron ante la escena imposible, y todos descubrieron que el destino de miles de millones fue salvado por una niña. PAMSA capítulo 1. Un encuentro inesperado. La torre de cristal del Centro Financiero de Santa Fe se elevaba imponente sobre Ciudad de México, reflejando el cielo azul de aquella mañana decisiva. En el piso 42, Esperanza Vázquez ajustó su traje sastre color café, respiró profundo y observó a través del ventanal la megalópolis que se extendía bajo sus pies. Después de 20 años de trabajo incansable, hoy sería el día en que consolidaría su legado. «Señorita Vázquez, la están esperando en la sala de juntas», anunció su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Esperanza asintió, tomó su tableta y caminó con determinación por el pasillo. A sus 45 años, esta brillante empresaria oaxaqueña había conquistado el mundo corporativo internacional gracias a su visión para conectar artesanías mexicanas con mercados globales. Aunque su aspecto era impecable, nadie podía imaginar que llevaba 3 días prácticamente sin dormir, preparando esta presentación después de un vuelo de 16 horas desde Tokio. La sala de juntas, con su enorme mesa de caoba, estaba repleta de ejecutivos del conglomerado norteamericano Rivera Peterson. El contrato de distribución que firmarían hoy convertiría a miles de artesanos oaxaqueños en proveedores internacionales, multiplicando por 10 sus ingresos. No era solo un negocio, era una misión personal. «Buenos días a todos», saludó Esperanza, encendiendo el proyector. «Hoy les presentaré el proyecto más ambicioso que...» De pronto, el suelo pareció moverse bajo sus pies. Un dolor agudo le atravesó el pecho como una daga de hielo. Las palabras comenzaron a escapársele, primero en español, luego en mixteco, la lengua indígena de su infancia, que había prometido olvidar para triunfar en el mundo de los negocios. «¿Se encuentra bien, señorita Vázquez?», preguntó uno de los ejecutivos, levantándose alarmado. Pero Esperanza ya no podía responder. Su respiración se volvió entrecortada, el sudor frío le empapaba la frente y las palabras en mixteco fluían sin control. La habitación comenzó a girar mientras los ejecutivos intercambiaban miradas de confusión y preocupación. El prestigio y la seriedad de la reunión se desvanecían por segundos. En ese momento crítico, la puerta de la sala se abrió silenciosamente. Una niña de 7 años, con trenzas negras adornadas con listones coloridos y un uniforme escolar un poco grande para su tamaño, entró con pasos pequeños pero decididos. Era Itzel Ramírez, la hija de Doña Socorro, la encargada de limpieza del edificio. Ignorando las miradas sorprendidas de los ejecutivos, Itzel caminó directamente hacia Esperanza, quien ahora se apoyaba temblorosa contra la pared, hablando en mixteco entre jadeos. «Necesita agua y azúcar», dijo la niña con voz clara y segura. «Está teniendo una crisis de ansiedad y no ha comido bien en días». Ante el asombro general, Itzel comenzó a hablar con Esperanza en perfecto mixteco, con la fluidez y entonación de una nativa. Le indicó cómo respirar, la ayudó a sentarse y con gestos suaves le acercó un vaso de agua que alguien había traído apresuradamente. «Dice que lleva 3 días sin dormir bien, que solo ha tomado café, y que el vuelo desde Tokio fue muy pesado», tradujo Itzel a los ejecutivos sin perder la compostura. «Su presión arterial debe estar muy alta. Necesita descansar unos minutos». Los ejecutivos se miraron entre sí, desconcertados no solo por la situación, sino por ver a una niña tan pequeña manejándola con la soltura de un médico experimentado. El director del conglomerado, Guillermo Rivera, fue el primero en reaccionar. «Vamos a suspender la reunión por hoy», anunció con decisión. «Señorita Vázquez, por favor tome el tiempo que necesite para recuperarse. Podemos reprogramar cuando se sienta mejor». 30 minutos después, la ambulancia confirmaba el diagnóstico improvisado de Itzel: crisis de ansiedad severa, deshidratación y agotamiento extremo. Mientras los paramédicos atendían a Esperanza, la niña permanecía a su lado, traduciendo entre el mixteco y el español con una naturalidad asombrosa. «¿Dónde aprendiste a hablar mixteco así?», preguntó Esperanza, cuando finalmente pudo hablar en español ya más recuperada.
Itzel se encogió de hombros, como si no fuera nada extraordinario. «Me gustan los idiomas», respondió simplemente. «Escucho a las señoras que limpian el edificio. Doña Rufina y doña Josefina hablan mixteco entre ellas. Me enseñaron algunas palabras y luego busqué más en Internet». La explicación, lejos de satisfacer la curiosidad de Esperanza, solo aumentó su asombro. El mixteco no era un idioma que se pudiera aprender fácilmente en Internet. Era una lengua compleja, con variantes tonales y una estructura gramatical que incluso los lingüistas encontraban desafiante. Cuando los paramédicos recomendaron llevar a Esperanza al hospital para realizarle más estudios, fue Itzel quien la convenció de aceptar, explicándole en mixteco la importancia de un chequeo completo. «Tu hija es extraordinaria», comentó uno de los paramédicos a la mujer que acababa de entrar a la sala, visiblemente angustiada. «No es mi hija», corrigió Esperanza débilmente. «Soy su mamá», se presentó la mujer, ajustándose el uniforme de limpieza. «Socorro Ramírez, disculpen, estaba limpiando en otro piso cuando me avisaron». Doña Socorro miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. No era la primera vez que Itzel sorprendía a los adultos, pero nunca había intervenido en una situación tan importante. «Itzel, ¿qué haces aquí? Deberías estar esperándome en la sala de descanso. Escuché que alguien hablaba mixteco como la abuela», explicó la niña con sencillez, y parecía que necesitaba ayuda. 2 días después, Esperanza fue dada de alta del hospital. Los médicos confirmaron que había sufrido una crisis de ansiedad severa, exacerbada por la deshidratación, el jet lag y el estrés acumulado. Durante su estancia, no pudo dejar de pensar en la pequeña intérprete que posiblemente había evitado un desenlace peor. Al regresar al edificio corporativo para reprogramar la reunión, Esperanza hizo algo inesperado. En lugar de subir directamente a las oficinas ejecutivas, descendió al subterráneo, donde se encontraban los vestidores del personal de limpieza. Allí, entre carritos de aseo y estantes con productos de limpieza, descubrió un rincón improvisado como área de estudio. En una pequeña mesa plegable, había cuadernos meticulosamente organizados, uno con vocabulario mixteco, otro con expresiones zapotecas, un tercero con frases en náhuatl. Junto a ellos, libros de texto escolares con ejercicios resueltos muy por encima del nivel de 2º grado y varios libros de la biblioteca pública sobre astronomía, biología y matemáticas avanzadas. Buscaba algo, licenciada. Esperanza se giró para encontrarse con doña Socorro, quien la observaba con expresión cautelosa desde la puerta. Buscaba a su hija para agradecerle, respondió Esperanza. «Todo esto es de Itzel». Socorro asintió, acercándose lentamente. «Siempre ha sido así desde muy chiquita. A los 3 años ya leía sola. A los 5 resolvía las tareas de su prima de secundaria. En la escuela no saben qué hacer con ella. Le dan hojas extras para mantenerla ocupada, pero se aburre». Señaló los cuadernos con un gesto de impotencia. «Lo de los idiomas empezó hace 1 año. Primero fue el inglés, luego el mixteco de mi madre, después el zapoteco, ahora está con el náhuatl, y también quiere aprender francés». En ese momento Itzel apareció en la puerta, cargando una pequeña mochila con dibujos de estrellas. Al ver a Esperanza, sonrió tímidamente. «¿Ya se siente mejor?», preguntó en mixteco. «Mucho mejor, gracias a ti», respondió Esperanza en el mismo idioma, sorprendida por la perfección con que la niña dominaba incluso los tonos más sutiles de la lengua. Durante la siguiente hora, Esperanza conversó con Itzel, pidiéndole que leyera algunos textos y resolviera algunos problemas matemáticos. Cada respuesta de la niña confirmaba lo que ya sospechaba. Estaba frente a una inteligencia extraordinaria que florecía en las condiciones más adversas, como una orquídea silvestre creciendo entre el cemento. «Su hija tiene un don excepcional», le dijo a Socorro cuando la niña se distrajo dibujando constelaciones en un cuaderno. «Necesita un programa educativo especial, evaluaciones con especialistas, mentores adecuados». Socorro retrocedió instintivamente, cruzando los brazos sobre el pecho. «No necesitamos caridad, licenciada. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos». «No es caridad», replicó Esperanza, reconociendo en la mirada de la madre el mismo orgullo que había visto en los ojos de su propia madre décadas atrás,
cuando los antropólogos visitaban su pueblo para estudiar las tradiciones mixtecas. Es una inversión en el futuro, y también es mi forma de agradecer lo que Itzel hizo por mí. Tras una larga pausa, Socorro suspiró. ¿Qué propone exactamente? Empecemos pequeño, sugirió Esperanza, pensando rápidamente. Una evaluación profesional para entender mejor sus capacidades. Después, podemos diseñar un plan que respete su niñez pero alimente su mente. Unas pocas horas a la semana, con supervisión constante y su aprobación en cada paso. Mientras hablaban, no notaron que Guillermo Rivera, el director del conglomerado, observaba la escena desde la distancia. Su expresión, una mezcla de curiosidad y cálculo, presagiaba que el destino de aquellas tres mujeres, la empresaria oaxaqueña, la niña prodigio y la madre trabajadora, estaba a punto de entrelazarse de maneras que ninguna podía imaginar. Capítulo 2. La niña de las estrellas. Una semana después, Esperanza condujo su automóvil hacia el Centro de Evaluación Neuropsicológica Infantil, ubicado en la colonia Roma. A su lado, en el asiento trasero, Itzel observaba fascinada el paisaje urbano mientras Socorro mantenía la mirada fija en el edificio que se aproximaba, con una mezcla de esperanza y temor reflejada en su rostro. «Tengo que contestar muchas preguntas», preguntó Itzel jugueteando con las puntas de sus trenzas. «Algunas», respondió Esperanza con una sonrisa tranquilizadora. «Pero también harás juegos, dibujos y actividades divertidas. Los especialistas solo quieren conocer cómo funciona esa cabecita tuya». La doctora Mariana Cortés, neuropsicóloga especializada en altas capacidades, recibió a Itzel en una sala colorida, llena de juegos educativos y libros. Mientras la niña entraba con la especialista, Esperanza y Socorro esperaron en una antesala con ventanas de observación unidireccionales. «Todo esto debe ser muy caro», murmuró Socorro, evidentemente incómoda al ver el elegante mobiliario y el equipo sofisticado. «No se preocupe por eso», respondió Esperanza con firmeza. «Considérelo parte de mi gratitud por lo que Itzel hizo por mí». A través del cristal observaron cómo la doctora presentaba diversos desafíos a la pequeña. En menos de una hora, Itzel había completado pruebas de razonamiento diseñadas para adolescentes, aprendido frases básicas en francés y alemán y resuelto problemas matemáticos de nivel secundaria sin esfuerzo aparente. «Es extraordinario», comentó el doctor Rafael Montiel, quien se había unido a ellas para observar la evaluación. «He trabajado con niños de altas capacidades durante 20 años, pero pocas veces he visto algo así». 3 horas después, el equipo de especialistas convocó a una reunión. La doctora Cortés desplegó gráficas y resultados en una pantalla, mientras Itzel esperaba en otra sala dibujando el sistema solar con una precisión asombrosa. «El coeficiente intelectual de Itzel está muy por encima de 180», explicó la neuropsicóloga. «Eso la sitúa en el rango de lo que llamamos capacidades excepcionalmente altas, que solo se presenta en aproximadamente 1 de cada millón de niños». Socorro se cubrió la boca con las manos, mientras Esperanza tomaba notas meticulosamente. «Pero lo más sorprendente no es su CI», continuó la doctora, «es su capacidad de aprendizaje lingüístico. Itzel posee lo que llamamos oído absoluto para los idiomas. Su cerebro procesa patrones lingüísticos de manera instintiva, casi como si estuviera programado para ello. En 30 minutos, asimiló estructuras gramaticales que a un estudiante universitario le tomaría semanas». El doctor Montiel intervino entonces. «También observamos una madurez emocional inusual para su edad. Mientras muchos niños con altas capacidades suelen tener dificultades en el ámbito social, Itzel muestra una inteligencia emocional notable, entiende sutilezas sociales y demuestra empatía a un nivel que no esperaríamos en alguien tan joven». «¿Qué recomiendan?», preguntó Esperanza, formulando la pregunta que Socorro parecía temerosa de hacer. Los especialistas intercambiaron miradas antes de responder. «Itzel necesita un programa educativo completamente personalizado», explicó la doctora Cortés. «La escuela tradicional, incluso con programas de enriquecimiento, simplemente no podrá satisfacer sus necesidades intelectuales. Recomendamos tutores especializados en distintas áreas, módulos universitarios adaptados para su edad en las materias que más le interesan.
y actividades sociales con niños de su edad para garantizar un desarrollo emocional equilibrado. Socorro palideció. ¿Cuánto costaría algo así?, preguntó con voz apenas audible. La suma que mencionaron los especialistas era astronómica para una madre soltera que trabajaba como personal de limpieza. Sin embargo, antes de que Socorro pudiera expresar su desesperanza, la doctora Cortés añadió: existen becas completas para casos como el de Itzel. El Instituto Nacional para el Desarrollo del Talento Excepcional podría cubrir todos los gastos, incluyendo materiales educativos y transporte. El alivio en el rostro de Socorro duró poco. ¿Cuál es la condición?, preguntó, intuyendo que habría alguna. Participación en estudios de investigación y, eventualmente, en competencias nacionales e internacionales, respondió el doctor Montiel. El instituto necesita justificar la inversión mostrando resultados. Esto implicaría cierta exposición pública de Itzel como caso de estudio. El silencio que siguió fue tenso. Socorro miró a través del cristal a su hija, quien ahora explicaba entusiasmada el dibujo del sistema solar a una asistente. No quiero que la conviertan en un experimento, dijo finalmente con voz firme. No quiero que pierda su infancia persiguiendo medallas o apareciendo en noticieros como una curiosidad. Esperanza, que había permanecido en silencio asimilando toda la información, habló entonces con decisión. Propongo un enfoque alternativo, un programa piloto ético, diseñado específicamente para Itzel, con pocas horas semanales al principio, acompañamiento psicológico continuo y un veto absoluto a cualquier actividad que pueda comprometer su bienestar emocional o su derecho a ser niña. ¿Y quién financiaría ese programa?, preguntó el doctor Montiel escéptico. Yo lo haré, respondió Esperanza sin titubear, a través de mi fundación personal. Lo que Esperanza no mencionó fue que dicha fundación apenas existía en papel. Tendría que crearla formalmente y dotarla de fondos, lo que implicaría modificar sustancialmente sus propios planes financieros. 2 días después, en un modesto departamento del barrio de Tlatelolco, Socorro servía café mientras Esperanza extendía documentos sobre la pequeña mesa del comedor. Itzel, ajena a las preocupaciones de los adultos, leía un libro sobre constelaciones en el sofá cercano. Este es el plan que propongo, explicó Esperanza señalando un cronograma detallado. 3 sesiones semanales de 2 horas cada una, con tutores especializados en matemáticas, ciencias y lingüística. Una evaluación mensual con la doctora Cortés para ajustar el programa según su progreso. Y una sesión semanal de actividades recreativas con otros niños para desarrollar habilidades sociales. Socorro examinó los documentos con atención, deteniéndose en las cláusulas que garantizaban su autoridad para detener cualquier actividad que considerara perjudicial para su hija. ¿Por qué hace esto, licenciada?, preguntó finalmente, mirando directamente a Esperanza. Va más allá de un simple agradecimiento por lo que pasó en la sala de juntas. Esperanza dejó la taza de café sobre la mesa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando tenía 8 años, en mi pueblo en Oaxaca, una maestra notó que yo resolvía problemas matemáticos mucho más rápido que los demás niños. Le dijo a mi padre que yo tenía potencial para una beca en la ciudad. ¿Sabe qué respondió él? Socorro negó con la cabeza. Dijo que las niñas mixtecas no necesitaban estudios avanzados, que mi destino era casarme y ayudar en la milpa. Mi madre, contra su voluntad, me enviaba a escondidas a clases adicionales con esa maestra. Años después, cuando finalmente conseguí una beca para la universidad, tuve que romper con mi familia y enfrentar sola un mundo que no estaba diseñado para alguien como yo. Hizo una pausa, observando a Itzel, quien ahora dibujaba la constelación de Orión con precisión sorprendente. Veo en Itzel el mismo brillo que esa maestra vio en mí. La diferencia es que ahora yo tengo los recursos para abrir puertas, y no pienso negarle esa oportunidad solo porque nació en circunstancias que no eligió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad que resonaba profundamente en ambas mujeres. Socorro tomó una decisión. Acepto su propuesta, licenciada, pero con una condición más. Quiero aprender también, no para alcanzarla, sino para no quedarme tan atrás que un día no pueda entenderla. Esperanza sonrió, extendiendo su mano para sellar el acuerdo.
Entonces es un trato, doña Socorro. Juntas haremos que Itzel llegue tan lejos como sus alas quieran llevarla. Mientras tanto, en las oficinas del Centro Financiero de Santa Fe, Guillermo Rivera, director del conglomerado norteamericano, revisaba un informe detallado sobre las actividades recientes de Esperanza Vázquez. Sobre su escritorio, fotografías de la empresaria entrando al centro de evaluación neuropsicológica, acompañada de Socorro e Itzel. ¿Está seguro de esto, señor?, preguntó su asistente, visiblemente incómodo con la tarea de vigilancia que le habían encomendado. Absolutamente, respondió Rivera estudiando las imágenes. La señorita Vázquez está a punto de cerrar el contrato más importante de nuestra historia. Necesito asegurarme de que su juicio no esté comprometido por factores emocionales. Tomó una fotografía en particular donde Esperanza sonreía mientras Itzel le mostraba un dibujo. Esta niña apareció de la nada y en una semana ha captado toda la atención de nuestra negociadora estrella. Tengo que saber si esto es una distracción pasajera o algo que podría afectar nuestros planes. Lo que Rivera no sabía era que sus sospechas desencadenarían una serie de eventos que cambiarían irrevocablemente el destino de todos los involucrados. El programa educativo de Itzel comenzó la semana siguiente. En un pequeño estudio adaptado en las oficinas de Esperanza, la niña recibía clases de matemáticas avanzadas con un profesor de la UNAM, lingüística aplicada con una especialista en lenguas indígenas y ciencias naturales con un investigador del Instituto Politécnico Nacional. Socorro, cumpliendo su promesa, asistía a clases de alfabetización digital y administración básica en un centro comunitario cercano. Por las tardes, mientras limpiaba las oficinas, escuchaba audiolibros educativos a través de unos auriculares que Esperanza le había regalado. Para Esperanza este periodo fue de intensa actividad. Entre la formalización de su fundación, la supervisión del programa de Itzel y la preparación del contrato millonario con el conglomerado Rivera Peterson, apenas tenía tiempo para descansar. Sin embargo, cada vez que veía los ojos brillantes de Itzel al descubrir un nuevo concepto o resolver un problema complejo, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada de don Javier Mendoza, su padre. El patriarca de la familia Mendoza, dueño de una de las constructoras más importantes de Oaxaca, rara vez la contactaba directamente. «Esperancita, me han llegado rumores extraños», dijo sin preámbulos. «Dicen que estás gastando una fortuna en la educación de una niña desconocida, hija de una empleada de limpieza. ¿Es cierto?». La pregunta, formulada con ese tono condescendiente que Esperanza conocía tan bien, hizo que su estómago se contrajera. ¿Cómo se había enterado su padre? ¿Quién le había informado sobre Itzel? «No son rumores, papá», respondió con firmeza. «Estoy apoyando la educación de una niña extraordinariamente talentosa. Es un proyecto personal que no interfiere con mis responsabilidades profesionales». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, don Javier habló con voz gélida. «Siempre has sido obstinada, igual que tu madre. Pero recuerda esto. Los Mendoza no desperdiciamos recursos en caridades sentimentales. Ten cuidado con lo que haces o tendrás que atenerte a las consecuencias». Antes de que Esperanza pudiera responder, la llamada se cortó. Permaneció inmóvil, con el teléfono en la mano, mientras una sensación familiar de asfixia comenzaba a invadirla. Era la misma opresión que había sentido durante años bajo el control asfixiante de su familia, la misma que creyó haber dejado atrás al construir su propio camino. Lo que no sabía era que la advertencia de su padre era solo el primer indicio de una tormenta que se avecinaba. Una tormenta que pondría a prueba no solo su compromiso con Itzel, sino cada aspecto de la vida que había construido tan cuidadosamente. Capítulo 3. Estrellas bajo tormenta. 3 meses después de iniciar el programa educativo, los resultados eran evidentes. Itzel había avanzado en matemáticas hasta nivel preparatoria, dominaba ya 4 lenguas indígenas además del inglés, y había comenzado a estudiar francés con entusiasmo desbordante. Su cuaderno de astronomía se había convertido en un compendio detallado de constelaciones, planetas y teorías
sobre el universo que asombraba incluso a sus tutores universitarios. Aquella tarde de primavera, Esperanza observaba desde la puerta del estudio cómo la niña explicaba en perfecto mixteco a su madre el funcionamiento de las órbitas planetarias, usando pequeñas pelotas de colores para ilustrar su explicación. Socorro, quien ahora tomaba notas en una tableta electrónica, asentía con orgullo evidente. «Es increíble su progreso», comentó el profesor Domínguez, especialista en física que se había unido recientemente al equipo de tutores. «En 3 meses ha asimilado conceptos que mis estudiantes universitarios tardan años en comprender». Esperanza sonrió, aunque la satisfacción venía acompañada de una preocupación creciente. El éxito del programa comenzaba a generar atención no deseada. Esa misma mañana, una prestigiosa revista de negocios había solicitado una entrevista sobre su proyecto filantrópico innovador, y 2 universidades habían expresado interés en estudiar el caso de Itzel como ejemplo de educación alternativa para niños con capacidades excepcionales. «Debemos ser cautelosos con la exposición mediática», respondió Esperanza. «Recuerde que nuestra prioridad es proteger su infancia y bienestar emocional». Lo que Esperanza no compartió con el profesor fue la creciente presión que enfrentaba en su entorno profesional. Desde la advertencia de su padre, habían surgido rumores en los círculos empresariales sobre su distracción sentimental. Algunos socios cuestionaban si estaba desviando recursos corporativos para financiar el programa de Itzel, mientras otros insinuaban que su juicio de negocios podría estar nublado por un encaprichamiento maternal. Esa noche, después de que Socorro e Itzel se marcharan, Esperanza permaneció en su oficina revisando el contrato final con el conglomerado Rivera Peterson. Mañana sería la firma que consolidaría años de trabajo, asegurando que miles de artesanos oaxaqueños pudieran vender sus creaciones en mercados internacionales bajo condiciones justas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Guillermo Rivera. «Esperanza, necesitamos hablar sobre algo delicado antes de la firma de mañana», dijo sin preámbulos. «Te escucho, Guillermo. Ha llegado a la junta directiva información sobre tu proyecto personal con la niña prodigio. Algunos miembros están preocupados por un posible conflicto de intereses». Esperanza se tensó. «No existe tal conflicto. Mi fundación personal es completamente independiente de mis operaciones corporativas». «Lo sé y yo confío en ti», respondió Rivera con tono conciliador. «Pero el Consejo solicita una declaración formal de que no utilizarás recursos de la empresa para financiar este proyecto educativo. Es solo un formalismo para tranquilizar a los accionistas más conservadores». Aunque la petición parecía razonable, Esperanza percibió algo inquietante en el tono de Rivera. ¿Por qué surgía esta preocupación precisamente la noche antes de la firma? «Envíame el documento y lo revisaré con mi abogado», respondió con cautela. «Excelente. Y Esperanza, una cosa más. Sería conveniente que la niña y su madre no asistieran a la ceremonia de firma mañana. Ya sabes, para evitar especulaciones innecesarias». La llamada terminó dejando a Esperanza con una sensación de desasosiego. Lo que había comenzado como un acto de gratitud y justicia social, ahora parecía complicar el proyecto profesional más importante de su carrera. Mientras tanto, en la modesta vivienda de Tlatelolco, Socorro acomodaba a Itzel en la cama. La niña, exhausta después de un día intenso de aprendizaje, abrazaba un libro de constelaciones que Esperanza le había regalado. «Mamá, ¿crees que algún día podré conocer las estrellas de cerca?», preguntó con esa mezcla de inocencia y profundidad que caracterizaba sus preguntas. Socorro acarició las trenzas de su hija, recordando cómo hace apenas unos meses su mayor preocupación era conseguir libros usados para satisfacer la insaciable curiosidad de Itzel. Ahora, gracias a Esperanza, el universo entero parecía al alcance de su pequeña. «Las estrellas están muy lejos, mi cielo, pero con todo lo que estás aprendiendo, tal vez algún día puedas trabajar en esos telescopios gigantes que nos mostraron en el planetario». Itzel sonrió cerrando los ojos lentamente. «Me gustaría que la licenciada Esperanza viniera con nosotras cuando vaya a ver las estrellas», murmuró antes de quedarse dormida. Socorro contempló a su hija,
reflexionando sobre el cambio radical que había experimentado sus vidas. A pesar de las iniciales reservas, había llegado a confiar en Esperanza, reconociendo en ella una aliada genuina. Sin embargo, no podía evitar sentir cierta inquietud. ¿Qué pasaría si Esperanza se cansaba de ayudarlas? ¿Si las presiones profesionales o familiares la obligaban a abandonar el proyecto? ¿Cómo explicaría a Itzel que debían volver a su realidad anterior? La mañana siguiente, amaneció radiante sobre Ciudad de México. En el Centro Financiero de Santa Fe, equipos técnicos preparaban la sala de conferencias para la ceremonia de firma. Representantes de medios especializados, funcionarios gubernamentales y directivos corporativos comenzaban a llegar para presenciar la consolidación de uno de los acuerdos comerciales más innovadores del año. Esperanza, impecable en un traje sastre color turquesa, con detalles bordados, que evocaban el arte huichol, revisaba los últimos detalles con su equipo. El documento que Rivera le había enviado la noche anterior permanecía sin firmar en su portafolio. Después de consultarlo con su abogado, había decidido presentar una versión modificada que protegiera tanto sus intereses corporativos como su compromiso con Itzel. A pocos minutos del inicio de la ceremonia, Esperanza recibió un mensaje de texto inesperado. Licenciada, Itzel tiene fiebre alta y no deja de preguntar por usted. Los médicos dicen que es solo una infección viral, pero está muy inquieta. Disculpe la molestia. ¡Socorro! Sin dudarlo, Esperanza llamó inmediatamente. ¿Cómo está? ¿En qué hospital están? En el Centro Médico Nacional, área de pediatría, respondió Socorro con voz preocupada. La trajimos de emergencia esta madrugada cuando la fiebre no cedía. Sigue preguntando por usted y por sus libros de estrellas. Voy para allá en cuanto termine la firma, prometió Esperanza, sintiendo cómo se le oprimía el pecho. Al colgar, notó que Guillermo Rivera la observaba desde el otro lado de la sala con expresión indescifrable. Se acercó a él con determinación. Guillermo, necesito que la ceremonia sea breve. Surgió una emergencia personal. Rivera sonrió con una cordialidad que no llegó a sus ojos. Por supuesto, todos tenemos prioridades. Hablando de eso, firmaste el documento que te envié. Tengo una versión modificada que protege todas las partes, respondió Esperanza, extrayendo el documento de su portafolio. La sonrisa de Rivera se congeló. No era necesario modificarlo, Esperanza. La Junta esperaba el documento original. La versión original contenía cláusulas ambiguas que podrían interpretarse como una limitación a mis actividades filantrópicas personales, explicó ella con firmeza. Esta versión aclara que no hay conflicto mientras mantenga la separación financiera adecuada, que es exactamente lo que he hecho. Antes de que Rivera pudiera responder, los asistentes comenzaron a tomar asiento y las cámaras se encendieron. La ceremonia debía comenzar. Durante la siguiente hora, Esperanza ejecutó su papel a la perfección, explicando los beneficios del acuerdo para las comunidades artesanales, las garantías de comercio justo y las proyecciones económicas para los próximos 5 años. Cuando finalmente estampó su firma en el contrato, una ronda de aplausos llenó la sala. Sin embargo, en el momento en que Rivera debía firmar, hizo algo inesperado. Extrajo un documento diferente de su portafolio. Antes de proceder, el Consejo ha solicitado la firma de este adendum, que clarifica algunos aspectos sobre posibles conflictos de interés, anunció con una sonrisa cordial dirigida a las cámaras. Esperanza tomó el documento, leyendo rápidamente su contenido. Lo que vio la dejó helada. Era una cláusula que prohibía explícitamente el uso de su posición o conexiones corporativas para promover proyectos personales no relacionados con la misión empresarial, con una mención específica a programas educativos experimentales. Esto no estaba en la negociación original, dijo en voz baja pero firme. Es solo una formalidad para proteger la integridad del acuerdo, respondió Rivera, manteniendo su sonrisa para las cámaras. Todos los ejecutivos del conglomerado han firmado cláusulas similares. Esperanza miró a su alrededor. Los invitados, los periodistas, los representantes gubernamentales, todos esperaban expectantes. En su teléfono, una nueva notificación.
Otro mensaje de socorro informando que la fiebre de Itzel había aumentado. En ese momento crucial, Esperanza Vázquez, la mujer que había construido un imperio conectando artesanías indígenas con mercados globales, enfrentaba una decisión que definiría no solo su carrera, sino su humanidad. No firmaré un documento que condicione mis acciones personales o limite mi libertad para apoyar causas en las que creo, declaró con voz clara, devolviendo el documento sin firmar. Si esto es un requisito para el acuerdo, entonces debemos renegociar los términos. Un murmullo recorrió la sala. Rivera, visiblemente irritado pero intentando mantener la compostura, se inclinó hacia ella. No seas ingenua, Esperanza. Este acuerdo representa millones para tu empresa. ¿Vas a arriesgarlo todo por una niña que ni siquiera es tu familia? Esta niña representa exactamente lo que siempre he defendido. El talento excepcional que florece en las condiciones más adversas, esperando solo una oportunidad, respondió ella, recogiendo sus documentos. Si tu conglomerado no entiende eso, quizás no compartimos los mismos valores. Se levantó con dignidad, dirigiéndose a los asistentes sorprendidos. Lamento informar que necesitamos posponer la firma mientras aclaramos algunos detalles contractuales. Les agradezco su presencia y comprensión. Sin esperar respuesta, Esperanza abandonó la sala bajo el destello de las cámaras y el zumbido de los comentarios. En el estacionamiento, su asistente la alcanzó, pálido de preocupación. ¿Qué acaba de suceder allá adentro? Era el contrato del año. Era una trampa, Miguel, respondió ella, entrando en su automóvil. Querían que eligiera entre mi integridad y mis negocios, y acabo de hacer mi elección. Mientras conducía hacia el hospital, Esperanza intentaba procesar las consecuencias de su decisión. Había puesto en riesgo años de trabajo, millones en contratos y su reputación profesional. Todo por una niña que hace apenas 3 meses era una completa desconocida. ¿Había cometido un error? La pregunta quedó suspendida mientras entraba apresuradamente al hospital, donde una pequeña de 7 años, ardiendo en fiebre, se aferraba a un libro de estrellas y repetía frases en mixteco, esperando ver a la mujer que había abierto el universo para ella. En la habitación del hospital, Itzel sonrió débilmente al ver entrar a Esperanza. Socorro, sentada junto a la cama, tenía el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. «Viniste», susurró la niña en mixteco. «Sabía que vendrías». «Claro que vine», respondió Esperanza en el mismo idioma, tomando la pequeña mano entre las suyas. Las estrellas siempre cumplen sus promesas. Mientras tanto, en las oficinas del conglomerado Rivera Peterson, Guillermo Rivera sostenía una tensa conversación telefónica. La operación falló. Vázquez no firmó el adendum y ha pospuesto todo el acuerdo. Sí, entiendo la gravedad. No creo que sea solo un capricho pasajero. Hay algo más profundo en su conexión con esa niña y su madre. Necesitamos información adicional. Sí, autorizo la investigación completa. Al colgar, Rivera contempló la fotografía que tenía sobre su escritorio. Esperanza, Itzel y Socorro saliendo juntas del Centro de Evaluación Neuropsicológica. Había algo en esa imagen que le intrigaba profundamente, algo que iba más allá de la simple filantropía o el agradecimiento. ¿Qué escondes realmente, Esperanza Vázquez?, murmuró para sí mismo. ¿Y qué estarías dispuesta a sacrificar por protegerlo? La respuesta a esa pregunta desencadenaría una tormenta que pondría a prueba los límites del amor, la lealtad y la redención. Capítulo 4. Sacrificios y revelaciones. La noticia se propagó como fuego en los círculos empresariales de México. Esperanza Vázquez abandona negociación millonaria por motivos personales. Los rumores no tardaron en florecer. Algunos hablaban de problemas de salud, otros de desacuerdos contractuales. Pero los más cercanos al conglomerado Rivera Peterson susurraban sobre la obsesión de Vázquez con una niña prodigio. En la sede de Artesanías Globales, la empresa que Esperanza había construido desde cero, el ambiente era de confusión y preocupación. Los ejecutivos se reunían en pequeños grupos, intercambiando teorías y temores sobre el futuro de la compañía. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia, informó Miguel Álvarez, asistente personal de Esperanza,
mientras entraba apresuradamente a la oficina donde ella revisaba documentos. Están exigiendo explicaciones sobre lo sucedido con Rivera Peterson. Esperanza asintió, sin mostrar la tormenta interior que la consumía. En los 3 días transcurridos desde el fallido evento de firma, había enfrentado una cascada de consecuencias. Llamadas de socios preocupados, mensajes de inversores solicitando aclaraciones y un demoledor correo de su padre exigiendo que rectificara su error y dejara de comportarse como una adolescente sentimental. Prepara los informes financieros actualizados y el resumen de las cláusulas problemáticas del contrato, indicó a Miguel con serenidad profesional. Diles que estaré allí en 1 hora. Cuando Miguel salió, Esperanza permitió que su máscara de compostura se deslizara por un momento. Se sentó pesadamente, contemplando la fotografía enmarcada que ahora adornaba su escritorio. Itzel, explicando constelaciones a otros niños en el planetario, con los ojos brillantes de entusiasmo. La pequeña se había recuperado rápidamente de la fiebre viral y ahora estaba de vuelta en sus estudios especiales, fascinada con un nuevo proyecto sobre mitología azteca y su relación con la astronomía. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Javier Mendoza, su padre. «Esperancita, esto ha ido demasiado lejos», comenzó sin saludar, con ese tono autoritario que había marcado toda su infancia. «He hablado personalmente con Guillermo Rivera. Está dispuesto a retomar las negociaciones si te disculpas formalmente y firmas el adendum que te presentó». «No voy a disculparme por defender mis principios, papá», respondió ella con firmeza, «y no voy a firmar un documento que me prohibiría ayudar a Itzel». «Por Dios, Esperanza, ¿vas a tirar por la borda un contrato millonario por una niña cualquiera? Ni siquiera es de nuestra clase social». La frase encendió algo profundo en Esperanza, un fuego que había estado conteniendo durante décadas. «¿Nuestra clase social?», repitió con voz peligrosamente calmada. «¿Te refieres a la clase social que mi abuelo mixteco jamás pudo alcanzar porque gente como tú le cerraba las puertas? ¿O has olvidado convenientemente que tu esposa, mi madre, era una indita de Oaxaca antes de que la civilizaras?» El silencio al otro lado de la línea fue breve pero denso. «Eso fue diferente. Tu madre tenía clase natural y supo adaptarse. Además, era adulta y tomó sus propias decisiones. Como yo estoy tomando las mías ahora», replicó Esperanza. «No voy a abandonar a Itzel solo porque su existencia complica tus planes sociales o mis negocios». Don Javier respiró profundamente antes de lanzar su ultimátum. «Escúchame bien, Esperanza. Como presidente de las empresas Mendoza, te exijo que termines esta locura inmediatamente. De lo contrario, me veré obligado a convocar al consejo familiar para discutir tu permanencia en los negocios que construí para ti». «Los negocios que construí yo misma, querrás decir», corrigió ella. «Con mi esfuerzo, mi visión y mi trabajo. Tu única contribución fue un apellido que usaste como chantaje durante años. Tienes hasta el viernes para reconsiderar», sentenció don Javier, ignorando su respuesta. «Después de eso, tomaré medidas definitivas». La llamada se cortó, dejando a Esperanza en un silencio cargado de determinación y dolor. No era la primera vez que su padre la amenazaba, pero sí la primera en que ella estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de desafiarlo abiertamente. 2 horas después, en la sala de juntas de artesanías globales, Esperanza enfrentaba a su propio consejo directivo. Los rostros a su alrededor reflejaban diversos grados de preocupación y escepticismo. «Los rumores están afectando nuestras acciones», explicaba Eduardo Montes, director financiero. «Los inversores quieren saber si tu situación personal está interfiriendo con tu juicio empresarial». «Mi situación personal, como la llamas, es un compromiso con los mismos valores que fundaron esta empresa», respondió Esperanza con calma. «A apoyar el talento excepcional que surge en comunidades marginadas. Es exactamente lo que hacemos con los artesanos». «Pero los artesanos generan ingresos», intervino Lucía Domínguez, directora de operaciones. «Esta niña solo consume recursos». «¿Es ese nuestro único criterio ahora? ¿La rentabilidad inmediata?», cuestionó Esperanza, mirando a cada miembro del consejo. «Cuando fundamos Artesanías Globales, hablamos de impacto social, de cambiar paradigmas, de abrir puertas donde solo había muros.
Itzel representa exactamente eso. La discusión se prolongó durante horas. Al final, el Consejo emitió una resolución salomónica. Esperanza mantendría su posición como CEO, pero debería separar completamente sus actividades filantrópicas de la empresa, creando una fundación independiente con recursos exclusivamente personales. Mientras conducía de regreso a su apartamento esa noche, Esperanza recibió una llamada de socorro. «Licenciada, perdone que la moleste tan tarde», comenzó con voz preocupada. «Pero hoy vinieron unas personas preguntando por Itzel. Se identificaron como investigadores educativos, pero no tenían credenciales oficiales. Les dije que regresaran cuando usted estuviera presente». Un escalofrío recorrió la espalda de Esperanza. «Hiciste bien, Socorro. No hables con nadie sobre Itzel sin consultarme primero. Mañana contrataré seguridad adicional para ustedes». Al colgar, la preocupación de Esperanza se intensificó. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Rivera investigando? ¿Periodistas buscando una historia sensacionalista? ¿O algo más siniestro? La respuesta llegó la mañana siguiente, en forma de un sobre manila entregado personalmente por el abogado de su padre. Dentro, un expediente detallado sobre Socorro Ramírez e Itzel, incluyendo fotografías, registros escolares, historial médico y algo que hizo que el corazón de Esperanza se detuviera por un instante: un análisis de ADN comparativo. Una nota manuscrita de su padre acompañaba el expediente. «Siempre investigo antes de actuar. La coincidencia es demasiado grande para ignorarla. ¿Realmente creías que no me daría cuenta? Tienes 48 horas para terminar esta farsa, o toda la familia sabrá la verdad. J.M.» Con manos temblorosas, Esperanza revisó el análisis de ADN. Las implicaciones eran claras e innegables. Itzel no era solo una niña prodigio que había ayudado a una ejecutiva en apuros. Existía una conexión biológica que explicaba el inexplicable vínculo que había sentido desde el primer momento. Una hora después, Esperanza estaba sentada frente a Socorro en una cafetería discreta en Coyoacán, lejos de miradas curiosas y oídos indiscretos. «Necesito preguntarte algo, Socorro, y te ruego que seas completamente honesta», comenzó Esperanza, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Quién es el padre de Itzel?» Socorro palideció, apretando la taza de café entre sus manos. «¿Por qué me pregunta eso ahora, licenciada? Por favor, es importante. Más importante de lo que imaginas». Socorro bajó la mirada, respirando profundamente antes de responder. «Se llamaba Enrique Fuentes. Era arquitecto en la constructora donde yo trabajaba limpiando oficinas. Tuvimos una relación breve pero intensa hace 8 años. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció. Cambió de número, de dirección, todo, como si la tierra se lo hubiera tragado». El nombre confirmó las sospechas de Esperanza, haciendo que su corazón latiera con fuerza. «¿Intentaste buscarlo?» «Al principio sí», admitió Socorro, «pero luego recibí una llamada. Un hombre que no se identificó me dijo que Enrique no quería saber nada de nosotras, que había seguido con su vida y que nos olvidáramos de él, que era mejor así para todos, especialmente para la niña». Esperanza cerró los ojos, reconociendo en esa historia la firma inconfundible de su padre: la manipulación, la crueldad fría, la decisión unilateral sobre vidas ajenas. «Socorro, hay algo que debo confesarte», dijo finalmente, abriendo su bolso para extraer una fotografía antigua. «Enrique Fuentes trabajaba para la constructora de mi padre. Lo conocí hace 8 años, durante la supervisión de un proyecto en el centro histórico». Socorro tomó la fotografía con manos temblorosas. En ella, un joven de ojos intensos y sonrisa reservada posaba junto a Esperanza frente a un edificio en restauración. «Este es él», murmuró Socorro. «Pero, ¿por qué tiene esta foto? ¿Lo conocía?» «Más que conocerlo», respondió Esperanza con voz quebrada. «Estuve enamorada de él durante 6 meses, hasta que mi padre descubrió nuestra relación y lo despidió, acusándolo falsamente de robo para asegurarse de que ninguna empresa lo contratara de nuevo». Socorro la miró con asombro y confusión crecientes. «No entiendo, ¿qué tiene que ver esto con Itzel?» «Enrique y yo nos separamos en marzo de 2016», continuó Esperanza. «Según los registros médicos, Itzel nació en diciembre de ese mismo año».
La realización golpeó a Socorro como una ola. «¿Está insinuando que...?» «No estoy insinuando nada», interrumpió Esperanza suavemente. «Estoy tratando de entender una serie de coincidencias extraordinarias. Mi padre ha ordenado un análisis de ADN comparativo entre Itzel y nuestra familia. Los resultados sugieren una conexión genética». Socorro se llevó una mano a la boca, mientras las piezas encajaban lentamente en su mente. «Por eso se ha involucrado tanto con nosotras. No era solo gratitud o filantropía. Te juro que no lo sabía», afirmó Esperanza con sinceridad. «Cuando conocí a Itzel en esa sala de juntas, sentí una conexión inexplicable, pero jamás imaginé, jamás sospeché». Un silencio tenso se instaló entre ambas mujeres, mientras las implicaciones de esta revelación se desplegaban como un abanico de posibilidades y temores. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó finalmente Socorro. «¿Se lo diremos a Itzel?» «Primero necesitamos encontrar a Enrique», respondió Esperanza con determinación. «Si mis sospechas son correctas, él también fue víctima de las manipulaciones de mi padre. Merece saber la verdad, sea cual sea». «¿Y si no quiere formar parte de nuestras vidas?», cuestionó Socorro, expresando su mayor temor. «Itzel es muy sensible. Una decepción así podría...» «No adelantemos escenarios», interrumpió Esperanza, tomando las manos de Socorro entre las suyas. «Primero descubramos la verdad completa. Después, juntas, decidiremos qué es lo mejor para Itzel». Mientras tanto, en la mansión Mendoza en Las Lomas, don Javier contemplaba la fotografía de su hija en la portada de una revista de negocios. «La empresaria que revolucionó el comercio justo en México», rezaba el titular. Con gesto despectivo, arrojó la revista al fuego de la chimenea. «¿Qué ha decidido hacer, señor?», preguntó su asistente, observando cómo las llamas devoraban la imagen de Esperanza. «Activar el plan B», respondió el patriarca con frialdad. «Si mi hija insiste en reconocer a esa niña, entonces se atendrá a las consecuencias. Nadie desafía a Javier Mendoza sin pagar el precio». Lo que don Javier ignoraba era que, por primera vez en su vida, Esperanza estaba dispuesta a pagar cualquier precio por defender lo que creía correcto, incluso si eso significaba perderlo todo: su empresa, su estatus social y el apellido que durante tanto tiempo había sido tanto su escudo como su prisión. Esa noche, después de una larga reflexión, Esperanza tomó una decisión radical. Llamó a Miguel, su asistente de confianza, y le dio instrucciones precisas. «Prepara los documentos para transferir mis acciones personales de Artesanías Globales a un fideicomiso independiente. Contacta a un agente inmobiliario para poner en venta mi apartamento en Polanco. Y busca una casa discreta en Oaxaca, preferiblemente en San Agustín Etla o alrededores». «¿Va a renunciar?», preguntó Miguel atónito. «No, Miguel, voy a ser libre por primera vez en mi vida». La noticia de la renuncia de Esperanza Vázquez como CEO de Artesanías Globales cayó como una bomba en el mundo empresarial mexicano. La mujer que había construido un imperio del comercio justo abandonaba sorpresivamente el timón de su propia creación, cediendo el control operativo, pero manteniendo una participación minoritaria a través de un fideicomiso dedicado a causas educativas. Los titulares especulaban sobre las razones: problemas de salud, burnout ejecutivo, una crisis de mediana edad. Nadie, excepto su círculo más íntimo, conocía la verdadera motivación. Esperanza Vázquez había elegido ser fiel a su corazón, aunque eso significara reinventar completamente su vida. Capítulo 5. Nuevos horizontes. El amanecer en San Agustín. Etla tiene una cualidad casi mágica. La luz dorada se filtra entre las montañas, iluminando gradualmente los tejados de las casas tradicionales y las calles empedradas de este tranquilo pueblo oaxaqueño. Para Esperanza, contemplar este espectáculo desde la terraza de su nueva casa se había convertido en un ritual diario durante las últimas semanas. La propiedad, una antigua hacienda restaurada con sensibilidad, guardaba el equilibrio perfecto entre la tradición y la funcionalidad moderna. Amplios espacios abiertos, paredes de adobe, techos altos de vigas de madera y un jardín exuberante donde los colores de las bugambilias competían con el azul intenso del cielo. «Buenos días, licenciada», saludó doña Guadalupe, el ama de llaves, mientras servía café recién preparado.
La niña Itzel ya está despierta. Está en la biblioteca leyendo sobre las civilizaciones precolombinas. Esperanza sonrió, agradeciendo con un gesto. En apenas un mes, su vida había experimentado una transformación radical. Había vendido su lujoso apartamento en Polanco, liquidado inversiones, renunciado a sus cargos ejecutivos y cortado casi todos los lazos con su vida anterior. Solo Miguel, su fiel asistente, permanecía como puente entre sus dos mundos, gestionando a distancia los asuntos pendientes de su antigua vida corporativa. La mudanza a Oaxaca había sido más que un cambio de residencia. Representaba un renacimiento. Aquí, en la tierra de sus ancestros, Esperanza se sentía finalmente en paz. Y lo más importante, podía dedicarse plenamente a desarrollar el programa educativo de Itzel sin las presiones y juicios del mundo empresarial. Socorro e Itzel ocupaban ahora una casa contigua en la misma propiedad. La madre trabajaba como administradora del proyecto educativo, aplicando los conocimientos adquiridos en sus cursos de capacitación. La niña, liberada de las restricciones de la escuela tradicional, florecía bajo la guía de tutores especializados que venían regularmente desde la ciudad de Oaxaca. «Buenos días», saludó Itzel, apareciendo en la terraza con un libro de arqueología bajo el brazo. A sus casi 8 años, su presencia irradiaba una curiosidad intelectual contagiosa. Sabía que los zapotecas tenían un sistema matemático basado en el número 20, igual que los mayas. ¿En serio? Cuéntame más sobre eso, respondió Esperanza, disfrutando del entusiasmo de la pequeña. Mientras Itzel explicaba animadamente los detalles del sistema vigesimal prehispánico, Esperanza observaba sus gestos, buscando inconscientemente rasgos que pudieran confirmar lo que el análisis de ADN ya había sugerido. La forma de sus ojos, el perfil definido, incluso ciertos movimientos de manos al explicar conceptos complejos. Todo parecía un eco distante pero reconocible de Enrique Fuentes. El investigador privado que Esperanza había contratado había localizado finalmente a Enrique. Después de perder su trabajo en la constructora Mendoza bajo falsas acusaciones, había cambiado su nombre y se había trasladado a Mérida, Yucatán, donde trabajaba como profesor de arquitectura en una universidad local. Vivía modestamente, sin pareja conocida, aparentemente dedicado exclusivamente a su profesión y a un trabajo voluntario con comunidades mayas para preservar técnicas tradicionales de construcción. Lo más revelador del informe era una carpeta llena de recortes de periódico, notas y búsquedas en Internet que demostraban que Enrique había intentado localizar a Socorro durante años, pero siempre bajo el apellido Jiménez, no Ramírez. Socorro había explicado posteriormente que había adoptado el apellido de su madre después de quedarse embarazada, como una forma de protegerse del estigma social en su comunidad conservadora. «¿Estás bien?», preguntó Itzel, interrumpiendo su explicación al notar la mirada distante de Esperanza. «Perfectamente», sonrió ella volviendo al presente. «Solo pensaba en lo afortunada que soy de poder aprender algo nuevo cada día gracias a ti». El teléfono sonó, rompiendo el momento. Era Miguel. «Esperanza, tenemos una situación», comenzó sin preámbulos. «Don Javier ha convocado una reunión familiar de emergencia. Ha anunciado su intención de modificar su testamento para excluirte formalmente de la herencia familiar y remover tu nombre de todos los consejos administrativos de las empresas Mendoza». Aunque Esperanza había anticipado esta reacción de su padre, la confirmación envió una ola de dolor a través de su cuerpo. No por los aspectos materiales de la desheredación, sino por la finalidad del rechazo. «¿Cuándo será la reunión?», preguntó con voz controlada. «Este domingo tu madre me ha llamado en secreto. Está devastada y te ruega que asistas, que intentes reconciliarte con tu padre». Esperanza cerró los ojos, visualizando a doña Elena Mendoza, la mujer mixteca que había abandonado su identidad indígena para convertirse en la esposa perfecta de un poderoso empresario, sacrificando su voz propia en el proceso. «Dile a mi madre que la amo, pero que no puedo ni voy a retractarme», respondió finalmente. «Mi decisión está tomada». Al colgar, notó que Itzel la observaba con intensidad, como si pudiera percibir el peso de la conversación. «¿Alguien le hizo daño?»,
preguntó la niña con una percepción emocional impropia de su edad. Esperanza se arrodilló para quedar a su altura, reflexionando sobre cómo responder. Desde el principio, había decidido tratar a Itzel con honestidad, respetando su extraordinaria inteligencia emocional, tanto como su capacidad intelectual. A veces, Itzel, las personas que deberían querernos incondicionalmente ponen condiciones a su amor, y cuando decidimos no aceptar esas condiciones, se sienten amenazados y reaccionan con enojo o rechazo. Como cuando un niño en la escuela dejó de hablarme porque no quise darle las respuestas del examen, preguntó Itzel, buscando entender a través de su propia experiencia. Algo así, pero más complicado, sonrió Esperanza. Los adultos a veces son más tercos que los niños. Esa tarde, mientras Itzel trabajaba con su tutor de matemáticas, Esperanza y Socorro mantuvieron una conversación crucial en el jardín. He localizado a Enrique, comenzó Esperanza, entregando un sobre con la información. Está en Mérida enseñando arquitectura y hay evidencia de que te ha estado buscando durante años. Socorro revisó las fotografías recientes de Enrique con manos temblorosas. El joven arquitecto que había conocido 8 años atrás ahora mostraba algunas canas prematuras y líneas de expresión más profundas, pero su mirada intensa permanecía intacta. Todos estos años pensé que nos había abandonado voluntariamente, murmuró, pasando los dedos sobre un recorte donde se veía a Enrique recibiendo un premio de arquitectura sostenible. Que no le importábamos. Mi padre se aseguró de que creyeras eso, respondió Esperanza con amargura. Es su modus operandi, controlar, manipular, separar. Lo hizo conmigo y con Enrique, y luego contigo. Socorro levantó la mirada con una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Qué debemos hacer ahora? Creo que debemos darle a Enrique la oportunidad de conocer la verdad, respondió Esperanza, y luego, dependiendo de su reacción, decidir juntas cómo y cuándo explicárselo a Itzel. ¿Y si no quiere ser parte de su vida?, preguntó Socorro, expresando su mayor temor. O peor aún, si quiere apartarla de nosotras, no podemos controlar su reacción, admitió Esperanza. Pero por lo que he descubierto sobre él, es un hombre íntegro que ha dedicado años a buscarlas. Merece saber la verdad, y creo que Itzel merece la oportunidad de conocer a su padre. Después de una larga conversación, acordaron un plan. Esperanza viajaría a Mérida para hablar personalmente con Enrique, explicarle la situación y, dependiendo de su respuesta, organizar un encuentro controlado con Socorro e Itzel. 2 días después, Esperanza se encontraba sentada en la cafetería de la Universidad Autónoma de Yucatán, esperando la salida de la clase de Enrique. Su corazón latía acelerado, no solo por la responsabilidad de la misión que se había impuesto, sino también por los recuerdos que afloraban al pensar en reencontrarse con el hombre que, 8 años atrás, había representado su única rebelión genuina contra los designios de su padre. Cuando Enrique apareció en el pasillo, rodeado de estudiantes que discutían animadamente un proyecto, Esperanza sintió como si el tiempo se congelara. Seguía siendo el mismo hombre de mirada profunda y gestos mesurados que había conocido, aunque ahora una madurez serena había reemplazado la intensidad juvenil. Al verla, Enrique se detuvo en seco. La sorpresa, el reconocimiento y una sombra de dolor antiguo cruzaron su rostro en rápida sucesión. Esperanza, pronunció finalmente, como quien nombra un fantasma largamente esperado. Enrique, necesitamos hablar. En un pequeño restaurante cercano al campus, protegidos por la discreción de una mesa apartada, Esperanza narró a Enrique los extraordinarios acontecimientos de los últimos meses. El encuentro con Itzel en la sala de juntas, el descubrimiento de sus capacidades excepcionales, el programa educativo, la ruptura con su familia y, finalmente, la revelación del análisis de ADN. Todo este tiempo, murmuró Enrique con la voz quebrada por la emoción, todo este tiempo estuve buscándolas con el apellido equivocado. Socorro Jiménez, no Ramírez. Mi padre se aseguró de que nunca las encontraras, explicó Esperanza, igual que se aseguró de que Socorro creyera que la habías abandonado. ¿Ella sabe que estás aquí?, preguntó Enrique, aún procesando la magnitud de la situación. Sí. Acordamos que yo hablaría contigo primero, para explicarte todo sin presiones. Ella está preparada para verte, pero ambas queremos asegurarnos de que Itzel
esté protegida emocionalmente en este proceso. Enrique asintió, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Esperanza recordaba bien. «Una hija», murmuró, como si aún no pudiera creerlo. «Tengo una hija de 7 años a la que nunca he conocido. Una niña extraordinaria que habla idiomas indígenas y entiende matemáticas avanzadas, y que dibuja constelaciones y pregunta por las estrellas», añadió Esperanza con una sonrisa suave. «Tiene tus ojos, Enrique, y tu forma de concentrarse cuando resuelve problemas». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del arquitecto. «¿Crees que podrá perdonarme algún día por no estar ahí durante todos estos años?» «No hay nada que perdonar», respondió Esperanza con firmeza. «Fuimos todos víctimas de las manipulaciones de mi padre. Lo importante ahora es construir un futuro, no lamentar un pasado que no podemos cambiar». Después de una larga conversación, acordaron un encuentro cuidadosamente planificado. Enrique viajaría a Oaxaca el fin de semana siguiente. Primero hablaría a solas con Socorro para reconstruir su propia historia, y luego, si todo iba bien, conocería a Itzel en un ambiente relajado, sin presiones ni expectativas inmediatas. Durante el vuelo de regreso a Oaxaca, Esperanza contemplaba el paisaje desde la ventanilla, reflexionando sobre los giros inesperados que había dado su vida. Hace apenas unos meses, era una ejecutiva de alto perfil, heredera del Imperio Mendoza, con una agenda repleta de reuniones corporativas y eventos sociales exclusivos. Ahora, había renunciado a todo eso por seguir lo que sentía correcto. ¿Había cometido un error? La pregunta flotaba ocasionalmente en su mente, especialmente en momentos de soledad, pero bastaba recordar la sonrisa de Itzel al descubrir un nuevo concepto, o la dignidad recuperada en el rostro de Socorro para que cualquier duda se disipara. El reencuentro entre Socorro y Enrique fue intensamente emotivo. En la sala de la casa de Esperanza, los antiguos amantes reconstruyeron pieza por pieza el rompecabezas de su separación forzada, descubriendo con dolor y rabia cómo habían sido manipulados para mantenerse alejados. «Me dijeron que habías muerto en un accidente», confesó Enrique con la voz quebrada. «Un hombre que se identificó como abogado de tu familia me mostró un certificado de defunción. Cuando finalmente descubrí que era falso y comencé a buscarte, todas las pistas llevaban a callejones sin salida. Y a mí me hicieron creer que nos habías abandonado deliberadamente», respondió Socorro, secándose las lágrimas. «Que no querías responsabilidades, que continuaras con tu vida como si nunca hubiéramos existido». Esperanza, quien había permanecido en silencio, sintió una mezcla de vergüenza y furia al constatar nuevamente el alcance de las maquinaciones de su padre. «Lo importante es que ahora sabemos la verdad», intervino finalmente, «y tenemos la oportunidad de corregir el pasado». El momento de presentar a Enrique e Itzel llegó al día siguiente. Decidieron hacerlo en el jardín durante un desayuno informal. La niña había sido informada simplemente de que un amigo arquitecto de Esperanza vendría a visitarlos y estaba interesado en conocerla. Cuando Itzel apareció en el jardín, con un libro de astronomía bajo el brazo y curiosidad en la mirada, Enrique se quedó momentáneamente sin aliento. Era como contemplar un espejo que reflejara fragmentos de sí mismo entretejidos con rasgos de Socorro, formando una combinación perfecta y única. «Buenos días», saludó la niña con esa formalidad ligeramente anticuada que la caracterizaba. «Soy Itzel Ramírez». «Enrique Fuentes», respondió él, extendiendo la mano con una sonrisa temblorosa. «Arquitecto y profesor, he oído hablar mucho de ti». «¿Es usted el que diseñó casas sostenibles para comunidades mayas?», preguntó Itzel, sorprendiendo a todos. «Vi un documental sobre eso en mi clase de arquitectura vernácula». El hielo se rompió instantáneamente. Durante la siguiente hora, Enrique e Itzel conversaron animadamente sobre estructuras tradicionales, matemáticas aplicadas a la arquitectura y la astronomía utilizada por las antiguas civilizaciones mesoamericanas para orientar sus construcciones. Socorro y Esperanza intercambiaron miradas de alivio y esperanza. Algo estaban haciendo allí, un vínculo que trascendía las explicaciones pendientes y las verdades aún no reveladas. «Algún día», murmuró Esperanza, observando la escena,
Le contaremos toda la historia, pero hoy dejemos que se conozcan simplemente como dos personas que comparten algo especial. Mientras tanto, en la mansión Mendoza en Ciudad de México, don Javier firmaba con gesto severo el documento que oficializaba la exclusión de Esperanza del testamento familiar. «Está hecho», anunció a los abogados presentes. «A partir de hoy, Esperanza Vázquez Mendoza deja de ser mi heredera». Lo que el patriarca no podía imaginar era que, en ese preciso momento, a cientos de kilómetros de distancia, su hija estaba construyendo un legado mucho más valioso que cualquier fortuna material. Una familia basada en la verdad, el respeto y el amor incondicional. MCAMO capítulo 6. Constelaciones del corazón. El atardecer pintaba el cielo de Oaxaca con tonalidades imposibles, mezclando púrpuras y naranjas en una sinfonía visual que parecía diseñada para despedir el día con magnificencia. En el jardín de la hacienda, bajo el antiguo ahuehuete que dominaba el espacio, Itzel ajustaba su pequeño telescopio con precisión meticulosa. «Un poco más a la derecha», indicaba Enrique arrodillado junto a ella. «Ahí, justo en esa zona oscura entre las nubes, aparecerá Venus en unos minutos». Habían pasado 6 meses desde aquel primer encuentro en el desayuno. 6 meses de visitas regulares, conversaciones profundas, descubrimientos mutuos y finalmente la verdad compartida con delicadeza, pero sin concesiones. 3 semanas atrás, después de mucha preparación y consultas con la doctora Cortés, Socorro, Esperanza y Enrique habían decidido que era el momento de revelar a Itzel la verdad sobre su origen. La conversación había tenido lugar en este mismo jardín, bajo este mismo árbol centenario que ahora parecía custodiar sus secretos. «Itzel», había comenzado Socorro con voz suave pero firme, «hay algo importante que debemos contarte sobre Enrique». La niña, perspicaz como siempre, había mirado a los 3 adultos con esa intensidad que parecía atravesar superficies. «Es mi papá, ¿verdad?», había preguntado simplemente, sorprendiendo a todos. «Tenemos los mismos ojos y la misma forma de hablar con las manos cuando explicamos algo. Además, le gustan las estrellas igual que a mí». La naturalidad de su percepción había desarmado cualquier ansiedad. Lo que siguió fue una conversación honesta, adaptada a su edad pero sin infantilismos. Cómo Enrique y Socorro se habían conocido y enamorado, cómo circunstancias fuera de su control los habían separado, cómo ambos habían sido engañados para creer falsedades sobre el otro, y cómo Esperanza, sin saberlo, había sido el puente que finalmente los reconectaría años después. «¿Y tú qué eres mío entonces?», había preguntado Itzel a Esperanza, con esa claridad directa que desafiaba cualquier evasiva. «Soy quien tuvo la suerte de encontrarte en el momento justo», había respondido Esperanza. «No tenemos un vínculo de sangre, pero compartimos algo igualmente valioso. Un camino que decidimos recorrer juntas». Ahora, observando a Itzel y Enrique compartir su pasión por la astronomía bajo el cielo crepuscular, Esperanza sentía una paz interior que contrastaba profundamente con la tormenta externa que aún rodeaba su vida. La ruptura con su familia había sido total y pública. Don Javier Mendoza no solo había desheredado a su hija, sino que había orquestado una campaña de desprestigio sutil pero efectiva en los círculos empresariales. Antiguos aliados evitaban asociarse con ella, invitaciones a consejos directivos fueron rescindidas, y su nombre empezó a mencionarse en susurros, como ejemplo de brillantez malograda por sentimentalismo. Solo su madre, doña Elena, mantenía un contacto clandestino a través de llamadas ocasionales y mensajes codificados que don Javier no pudiera interceptar. En su última comunicación, le había confesado algo revelador. «Siempre supe que serías tú quien rompería el ciclo, hija. Cuando tenías 5 años y defendiste a una niña indígena en tu escuela privada, supe que tenías la fuerza que a mí me faltó. Tu padre puede quitarte su apellido, pero no puede quitarte la sangre mixteca que corre por tus venas. Esa sangre que yo silencié para sobrevivir, pero que en ti canta con voz propia». «Ahí está», exclamó Itzel, interrumpiendo los pensamientos de Esperanza. «Venus, y es más brillante de lo que esperaba». Esperanza se acercó al telescopio, aceptando la invitación de la niña para observar el planeta. A través de la lente,
El punto brillante se revelaba como un disco perfecto, flotando majestuoso en la inmensidad cósmica. ¿Sabías que los mayas llamaban a Venus Noek?, comentó Itzel con entusiasmo. Significa gran estrella. Tenían calendarios especiales solo para seguir sus movimientos. Socorro, quien había salido al jardín con una bandeja de chocolate caliente y pan de yema, sonrió al escuchar a su hija. En estos meses, ella también había experimentado una transformación notable. Ahora trabajaba como coordinadora del programa educativo, que Esperanza había ampliado para incluir a otros niños con talentos excepcionales de comunidades indígenas. Estudiaba administración educativa en línea y había comenzado a aprender mixteco, reconectando con sus propias raíces culturales. «Pronto será hora de cenar», anunció, entregando las tazas humeantes. «Doña Guadalupe hizo mole negro, tu favorito, Enrique». El arquitecto, quien ahora dividía su tiempo entre Mérida y Oaxaca, mientras gestionaba la transición a un puesto en la Universidad Autónoma Benito Juárez, agradeció con una sonrisa cálida. Su relación con Socorro había evolucionado con cautela y respeto, reconstruyendo primero la confianza antes de explorar si los sentimientos del pasado podían renacer en el presente. Mientras la familia improvisada disfrutaba del chocolate bajo el cielo estrellado, el teléfono de Esperanza vibró con una notificación. Era un mensaje de Miguel, su fiel asistente y ahora socio en los nuevos proyectos que había emprendido desde su retiro corporativo. «Emergencia, llámame cuando puedas». Excusándose brevemente, Esperanza se apartó hacia la galería de la hacienda para hacer la llamada. «¿Qué sucede, Miguel?» «Es tu padre», respondió él con voz grave. «Ha tenido un infarto masivo. Está en el Hospital Ángeles en terapia intensiva. Tu madre pidió que te avisara». El mundo pareció detenerse por un instante. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar del daño infligido, la noticia impactó a Esperanza como un golpe físico. «¿Pronóstico?», preguntó con voz controlada. «Reservado. Los médicos dicen que las próximas 48 horas serán cruciales. Tu madre, ella quiere que vayas, Esperanza. Dijo que, sin importar lo que haya pasado, sigues siendo su hija. Reserva el primer vuelo disponible a Ciudad de México», respondió tras una breve pausa. «Estaré allí mañana a primera hora». Al regresar junto a los demás, Itzel la miró con esa percepción extraordinaria que parecía captar las emociones en el aire. «¿Malas noticias?», preguntó la pequeña. «Mi padre está enfermo», respondió Esperanza con honestidad. «Tendré que viajar a Ciudad de México mañana». «¿El abuelo que no quiere conocerme?», inquirió Itzel, sorprendiendo nuevamente a todos con su directa comprensión de situaciones complejas. «Sí», confirmó Esperanza, «ese mismo. Deberías llevarle una foto mía», sugirió la niña con sencillez. «A veces ver a las personas ayuda a que el corazón se abra, como cuando el capullo se convierte en flor». La sabiduría natural de aquellas palabras conmovió profundamente a Esperanza. ¿Cómo podía una niña de 8 años comprender y expresar con tal claridad lo que muchos adultos jamás lograrían entender? «Es una idea hermosa, Itzel, lo pensaré». Esa noche, después de que todos se retiraran a descansar, Esperanza permaneció en la terraza, contemplando las mismas estrellas que tanto fascinaban a Itzel. Su mente viajaba entre recuerdos, su infancia en la casa familiar, las expectativas siempre inalcanzables de su padre, los silencios resignados de su madre, su propia lucha por construir una identidad que no negara sus raíces mixtecas. ¿Qué le diría a don Javier si estas fueran realmente sus últimas horas? ¿Podría perdonar décadas de manipulación, control y desprecio? ¿O simplemente acompañaría a su madre en este momento difícil, manteniendo la distancia emocional que había construido como protección? «¿Puedo acompañarte?», preguntó una voz suave a sus espaldas. Esperanza se giró para encontrar a Socorro, quien se acercaba con 2 tazas de té de hierba luisa. «Siempre», respondió aceptando la bebida caliente. Por unos minutos, ambas mujeres contemplaron el cielo en silencio cómplice, hasta que Socorro habló nuevamente. «Deberías ir, no por él, sino por ti, para cerrar el círculo, sea cual sea el desenlace». «¿Cómo supiste lo que estaba pensando?», sonrió Esperanza. «Porque yo también tuve un padre que no supo quererme como merecía»,
respondió Socorro con serenidad. Y cuando murió sin que pudiéramos reconciliarnos, dejó una herida que tardó años en sanar. No te deseo ese peso. Esperanza asintió, reconociendo la sabiduría en aquellas palabras. Enrique quiere que Itzel conozca a sus abuelos paternos, continuó Socorro cambiando ligeramente el tema. Son personas sencillas que viven en un pueblo cerca de Valladolid. Dice que siempre soñaron con tener nietos. ¿Cómo te sientes con esa idea?, preguntó Esperanza. Asustada pero abierta, confesó Socorro. Estos meses me han enseñado que el miedo no puede ser la brújula que guíe mis decisiones, especialmente cuando se trata de la felicidad de Itzel. El amanecer encontró a Esperanza en el aeropuerto de Oaxaca, abordando el primer vuelo hacia la capital. Entre sus manos, un sobre conteniendo una fotografía. Itzel bajo el ahuehuete, sosteniendo su telescopio y sonriendo con esa mezcla de inocencia y sabiduría antigua que la hacía única. El Hospital Ángeles, con su arquitectura moderna y su ambiente aséptico, parecía un mundo aparte del cálido refugio oaxaqueño que ahora llamaba hogar. En la sala de espera de la unidad coronaria, Esperanza encontró a su madre acompañada de varios miembros de la familia Mendoza, algunos de los cuales no veía desde hacía años. «Hija», susurró doña Elena, levantándose con los brazos abiertos. El abrazo que siguió contenía décadas de palabras no dichas, de apoyos silenciosos, de complicidades disimuladas. «¿Cómo está?», preguntó Esperanza, ignorando deliberadamente las miradas reprobatorias de algunos familiares. «Estable dentro de la gravedad», respondió su madre. «Los médicos dicen que resistió bien la noche, lo cual es una buena señal. Han permitido visitas breves de una persona a la vez». «Tú deberías ir primero», sugirió Esperanza. «Yo esperaré». Doña Elena negó suavemente. «He estado con él toda la noche. Además», bajó la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible, «ha preguntado por ti 3 veces». La revelación sorprendió a Esperanza. Su padre, el orgulloso e inflexible Javier Mendoza, preguntando por la hija que había desheredado y repudiado públicamente. Con el corazón acelerado, Esperanza siguió a la enfermera a través del laberinto de pasillos hasta la habitación donde su padre luchaba por su vida. La imagen que la recibió era desgarradora. El hombre fuerte e imponente que siempre había sido ahora parecía disminuido, vulnerable, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban cada aspecto de su frágil existencia. «Tiene 5 minutos», indicó la enfermera. «No debe alterarse». Esperanza asintió acercándose lentamente a la cama. Los ojos de don Javier estaban cerrados, su respiración asistida por una máscara de oxígeno. Por un momento, dudó si despertarlo o simplemente permanecer en silencio a su lado. La decisión se tomó sola cuando los párpados de su padre se abrieron lentamente, revelando una mirada que, aunque debilitada, conservaba la intensidad característica de los Mendoza. «Esperanza», pronunció con voz ronca y débil. «Aquí estoy, papá», respondió ella, tomando su mano con cautela. «Viniste», continuó él, cada palabra un evidente esfuerzo. «A pesar de todo, somos familia», respondió simplemente, «más allá de nuestras diferencias». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Finalmente, don Javier habló nuevamente. «Siempre fuiste la más fuerte, como tu abuelo mixteco». La mención de aquel antepasado, siempre silenciado en las narrativas familiares, sorprendió a Esperanza. Don Javier continuó, cada frase entrecortada por el esfuerzo. «Él también desafió a su familia por amor. Mi madre nunca me dejó olvidarlo». Esperanza comprendió entonces. Su padre, el férreo defensor de la pureza social, era en realidad hijo de una historia similar a la que él había intentado impedir. La ironía del ciclo repetido la golpeó con fuerza. «La niña», murmuró don Javier. «Es realmente tu nieta», confirmó Esperanza, extrayendo la fotografía del sobre. «Se llama Itzel. Significa estrella en náhuatl. Tiene 8 años y es extraordinaria». Don Javier tomó la fotografía con manos temblorosas, estudiándola con una intensidad que desafiaba su condición física. Por un momento, Esperanza creyó ver algo brillar en sus ojos. Una lágrima, un reconocimiento, un arrepentimiento tardío. «Tiene los ojos de los Mendoza»,
murmuró finalmente, y la sonrisa de tu abuelo. Intentó decir algo más, pero un acceso de tos interrumpió sus palabras. La enfermera entró inmediatamente, indicando que la visita debía terminar. «Descansa, papá», dijo Esperanza, apretando suavemente su mano. «Volveré mañana». Mientras se retiraba, escuchó la voz débil de su padre llamándola. Se detuvo en la puerta, girándose para encontrar su mirada. «El legado», susurró don Javier, «no es el apellido, es el espíritu». Esas palabras, pronunciadas al borde de la fragilidad absoluta, resonarían en Esperanza durante mucho tiempo. En las semanas siguientes, la salud de don Javier experimentó una mejoría lenta pero constante. Cada día, Esperanza viajaba entre Oaxaca y Ciudad de México, dividiendo su tiempo entre su nueva familia y el hospital donde su padre reconstruía sus fuerzas. Durante esas visitas, algo inesperado comenzó a surgir, un diálogo genuino. Por primera vez en décadas, padre e hija conversaban sin las barreras del deber, las expectativas o el control. Hablaban del pasado, de decisiones tomadas, de miedos nunca expresados. «Tu abuelo mixteco era un hombre extraordinario», confesó don Javier una tarde, mientras contemplaba por la ventana del hospital el paisaje urbano. «Un maestro rural que enseñaba matemáticas con piedras y semillas porque no había libros en su comunidad. Mi madre lo adoraba, pero mi abuelo paterno jamás aceptó completamente esa unión. Me educaron para borrar esa parte de mi herencia, para mejorar la raza, como decían entonces. Y sin embargo te casaste con mi madre, una mujer mixteca», observó Esperanza. Don Javier sonrió con melancolía. «La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees? Me enamoré precisamente de lo que me enseñaron a rechazar. Pero a diferencia de mi padre, yo sí logré que Elena abandonara sus raíces, que se civilizara. Creí que la estaba protegiendo del rechazo que había visto sufrir a mi madre». «La estabas mutilando», respondió Esperanza con honestidad directa. «¿Cómo intentaste hacer conmigo?» Don Javier asintió lentamente, el reconocimiento de una verdad dolorosa reflejándose en su mirada. «Quizás por eso te resististe tanto. La sangre rebelde de tu abuelo corre más fuerte en ti que en mí». 3 meses después del infarto, don Javier recibió el alta hospitalaria. Su recuperación, aunque incompleta, le permitía retomar gradualmente algunas actividades. Una de sus primeras decisiones fue sorprendente. Solicitó a sus abogados revertir los cambios en su testamento y restituir a Esperanza en todos sus derechos familiares. «No lo hago para controlarte», aclaró cuando le comunicó su decisión. «Lo hago porque finalmente entendí que el verdadero legado no son los bienes materiales, sino la libertad de elegir el propio camino». Una semana más tarde, don Javier planteó una petición inesperada. «Quisiera conocerla, a la niña, a Itzel». Esperanza evaluó cuidadosamente la solicitud. ¿Estaba realmente su padre preparado para este encuentro? Y más importante aún, ¿estaba Itzel preparada para conocer al hombre que había intentado impedir su existencia? Después de consultarlo con Socorro, Enrique y la doctora Cortés, acordaron un encuentro controlado y breve. Sería en un terreno neutral, el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, un espacio que celebraba precisamente la riqueza cultural que don Javier había intentado negar durante tanto tiempo. El día del encuentro amaneció radiante, con ese cielo oaxaqueño de azul imposible que parecía bendecir la ocasión. Don Javier, acompañado por doña Elena, esperaba en un banco bajo un antiguo guamúchil. Su rostro reflejaba una mezcla de anticipación y temor que Esperanza jamás había visto en él. Cuando Itzel apareció por el sendero, caminando entre Socorro y Enrique, con un libro de botánica indígena bajo el brazo, don Javier se tensó visiblemente. La niña, percibiendo su nerviosismo, se detuvo a unos pasos de distancia, estudiándolo con esa mirada penetrante que parecía atravesar superficies. «Usted es mi abuelo Javier», afirmó más que preguntó. «El papá de la tía Esperanza». Don Javier asintió, incapaz momentáneamente de articular palabras. «Mi otro abuelo también se llama Javier», continuó Itzel con naturalidad. «Es carpintero en Yucatán y me está enseñando a tallar madera. ¿Usted podría enseñarme algo?».
La pregunta directa y desprovista de pretensiones desarmó por completo las defensas del patriarca. Por un instante, Esperanza vislumbró en su padre algo que jamás había visto: vulnerabilidad genuina. «Yo podría enseñarte sobre las estrellas», respondió finalmente don Javier. «Mi padre, tu bisabuelo, me enseñó a reconocer las constelaciones cuando era niño». «¿En serio?». Los ojos de Itzel se iluminaron. «Me encantan las estrellas. Tengo un telescopio y mapas celestes y libros de astronomía. ¿Conoce la constelación de Quetzalcóatl?». «No la conozco por ese nombre», admitió don Javier con una sonrisa tímida. «Pero si me la muestras, podría reconocerla». Y así, bajo el antiguo guamúchil del jardín etnobotánico, comenzó un diálogo intergeneracional que tendería puentes sobre abismos que parecían insalvables. La niña prodigio que hablaba lenguas indígenas y el patriarca que había intentado borrar ese legado, encontrando un terreno común en el cielo estrellado que había inspirado a sus ancestros durante milenios. Observando la escena, Esperanza sintió que un ciclo se cerraba mientras otro comenzaba. Aquella noche, de regreso en la hacienda, todos cenaron juntos en el patio. Socorro y Enrique, que ahora exploraban cautelosamente la posibilidad de reconstruir su relación. Doña Elena, que florecía al poder hablar nuevamente mixteco después de décadas de silencio autoimpuesto. Don Javier, que escuchaba con atención genuina las explicaciones astronómicas de su nieta, e Itzel, el centro y gravitacional que había reunido a todos estos planetas errantes en una nueva órbita compartida. La constelación familiar que se había fragmentado ahora formaba nuevos patrones, más complejos pero también más auténticos y resistentes. Mientras servía café oaxaqueño, Esperanza reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado aquella mañana en la sala de juntas, cuando una niña de 7 años había entrado para traducir palabras mixtecas que escapaban sin control. Lo que entonces parecía un simple acto de compasión y gratitud se había revelado como el primer paso de un camino de redención y reconexión que ninguno hubiera podido imaginar. «¿En qué piensas?», preguntó Enrique, acercándose con una taza humeante. «En las constelaciones», respondió Esperanza, mirando hacia el cielo nocturno donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. «En cómo puntos de luz aparentemente inconexos forman patrones significativos si sabemos cómo mirarlos». «Como nosotros», asintió él, siguiendo su mirada hacia la bóveda celeste. «Vidas separadas que de alguna manera siempre estuvieron destinadas a reconectarse». En el centro del patio, Itzel desplegaba un mapa estelar antiguo que don Javier había traído como regalo. Con dedos delicados, la niña trazaba las líneas invisibles que conectaban las estrellas, creando figuras que habían guiado a navegantes y soñadores durante milenios. «Esta es mi constelación favorita», explicaba a su abuelo, señalando un grupo particular de estrellas. Los antiguos mixtecas la llamaban Na-Asabi, pueblo de la lluvia. Decían que cuando estas estrellas aparecían en el horizonte, era tiempo de sembrar, de comenzar nuevos ciclos. Don Javier escuchaba con atención reverente, como quien recibe un conocimiento sagrado largamente olvidado. A su lado, doña Elena traducía al mixteco algunos términos, recuperando con cada palabra fragmentos de una identidad que había creído perdida para siempre. Observando aquella escena, Esperanza comprendió la verdadera naturaleza del milagro que había presenciado. No era solo la inteligencia extraordinaria de Itzel, ni su capacidad para aprender idiomas o entender conceptos complejos. El verdadero prodigio era su habilidad para tender puentes entre mundos aparentemente irreconciliables, para traducir no solo palabras, sino corazones. Bajo el mismo cielo que había inspirado a sus ancestros, esta familia reconstruida de fragmentos diversos encontraba su propio lenguaje, su propia constelación, una donde cada estrella brillaba con luz propia, pero todas formaban parte de un diseño mayor que solo podía apreciarse cuando se miraba con los ojos del alma. Y mientras la noche avanzaba sobre Oaxaca, Esperanza supo con certeza que había tomado la decisión